Este es el tema 7 de atención al paciente. Vamos a hablar de las características químicas de los contactos iodados hidrosolubles. Bueno, hay tres características que son su osmolaridad u osmolalidad, su poder de opacificación y la viscosidad. Los compuestos iodados hidrosolubles se diluyen dando partículas rodeadas de agua. Entonces, la gran diferencia entre los contrastes iodados no iónicos y los iónicos es que los no iónicos, cada molécula da lugar a una sola partícula disuelta en agua, es decir, la molécula entera se diluye en agua, mientras que en los iónicos la molécula se separa en dos partículas. Por tanto, en el caso de los iónicos, cada molécula da lugar a dos partículas disueltas en agua. Eso tiene mucho que ver con la llamada osmolalidad u osmolaridad. La osmolaridad de una sustancia química depende del número de partículas que existen por kilo de disolvente. En este caso es el agua, ¿vale? Por kilo de disolvente. Como resulta que el agua pesa un litro, pesa un kilo, cuando hablamos de litros de disolvente decimos osmolaridad. Cuando hablamos de kilos de disolvente hablamos de osmolalidad. Es igual, por tanto, en biología, como es el disolvente es el agua, da igual hablar de osmolaridad, Bueno, un mol de una sustancia es peso en gramos de su peso molecular. Si la glucosa, por ejemplo, tuviera, que te digo yo, 280 de peso molecular, pues un mol de glucosa serían 280 gramos de glucosa. Pues un osmol es la presión osmótica que produce un mol de una sustancia. Cada sustancia produce una presión osmótica particular. La presión osmótica que produce un mol de una sustancia disuelta en un litro o kilo de agua. Disolvemos una sustancia en un litro de agua que produce un fenómeno que vamos a ver aquí. Creo, lo tengo aquí. Vamos a ver, esto sería un recipiente con dos compartimentos separados por una membrana que solamente deja pasar agua. En un compartimento B hay agua y en el A también hay agua. Si echamos un soluto en el compartimento A, el soluto no puede pasar al B, puesto que esta membrana solamente deja pasar agua. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el agua empieza a pasar del compartimento B al A. Con lo cual quedaría la situación más o menos a esta altura. En el compartimento B el nivel del agua bajaría mucho, en el compartimento A el nivel de la disolución subiría mucho. Naturalmente la presión de esta columna de agua es menor que la presión que ejerce esa columna de la disolución. La diferencia de presión entre ambas columnas, entre ambos compartimentos, es la presión que desarrolla la sustancia que hemos disuelto en ese agua. La diferencia de presión entre esta presión y esta mucho menor, es la presión osmótica. Iba a decir algo en este momento y se me ha ido lo que quería decir. ¿Por qué no pasa agua y agua hasta agotarse? Porque la presión que se desarrolla en este compartimento la he puesto apuntando hacia el fondo, pero la presión se ejerce en todas las paredes del compartimento. También sobre la membrana semipermeable. Semipermeable significa que no deja pasar nada más que agua. Esa presión impide que la molécula de agua llegue a un punto de nivelación en que la tendencia a pasar agua se hace igual a la presión de la disolución sobre la membrana semipermeable, con lo cual ya no pasan más moléculas de agua. Bueno, pues eso sería la presión osmótica desarrollada por un soluto cuando se disuelve agua. Sucede que la presión osmótica depende en gran medida de las partículas, del número de partículas en las que se disocia una molécula de un soluto disuelto en agua. Aquí hablo un poco de, en esta imagen creo que ya hemos dicho antes, ¿no? La fórmula, digamos, básica de los compuestos iodados no iónicos y de los compuestos iodados iónicos. Vamos a ver aquí en un PDF que tengo,
aquí. Sucede con los compuestos iónicos, con los no iónicos. Los compuestos iónicos todos derivan del ácido bencénico. Hemos dicho que en el carbono 1 los derivados iónicos pues llevan un grupo carboxilo, COOH. Cuando se produce una sal de este ácido, significa que el hidrógeno de este grupo OH se sustituye por un sodio. Esto es una sal, igual que pasa con el cloruro sódico, que es una sal. Cuando la sal, cloruro sódico, se echa en agua, aparecen dos partículas, una de sodio y otra de cloro, por cada molécula de cloruro sódico. Por cada molécula de un contraste yodado iónico, como es una sal, van a aparecer dos partículas, una muy pequeñita, que es el sodio, y otra muy grande, que es el resto de la molécula, que queda con una carga negativa, ¿vale? Dos partículas. Los no iónicos, sin embargo, son alcoholes. He puesto el ejemplo del etanol. Cuando el etanol, que es este compuesto químico, se echa en agua, la molécula no se separa en dos partículas, sino que cada molécula se rodea de agua y se separa del resto de las moléculas de etanol. No se disocia. La partícula de disolución es la molécula misma. Pues cuando tenemos un contraste yodado no iónico que lleva muchos grupos OH, ¿vale? No se disocia, no se separan dos partículas, sino que la molécula entera es la que se rodea de agua. Por cierto, aquí vemos que todas estas sustancias llevan 3 átomos de yodo. 1, 2 y 3. Aquí, que lo vemos por aquí. Ay, se me ha olvidado poner el yodo aquí, pero bueno, me he olvidado. Pero aquí lo pondré en otro seguro que pongo que en cada uno de estos 3 carbonos, carbono 2, carbono 4 y carbono 6, este es el carbono 1, lleva un átomo de yodo. Son compuestos diyodados. Aquí, vale. Hablo aquí de que todo lleva 3 átomos de yodo. Hay algunos que son monómeros y otros que son dímeros. Los dímeros son más raros, son más raros, hay menos número de dímeros. Vamos a ver aquí lo que es un monómero y lo que es un dímero. Miren, esto es un monómero. Aquí se han puesto los átomos de yodo. El carbono 2, vamos a poner aquí la mano en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6. Son radicales, significa grupos de carbono que llevan grupo OH, todo ello, ¿vale? Son todos alcoholes. Estos son monómeros, porque llevan un solo anillo bencénico, un solo hexágono. Y los monómeros llevan 3 átomos de yodo. Mientras que los dímeros son esta estructura química. Son 2 anillos hexagonales de benceno, cada uno con sus respectivos 3 yodos, unidos por el carbono 3, carbono 3 de esta molécula 1, 2 y 3, que se une por un enlace covalente al carbono 5 de otro hexágono. Con lo cual, estos compuestos, por supuesto, cuando se echan en agua, la molécula es una sola partícula, no se disocia, pero llevan 6 átomos de yodo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso le da mucho mayor poder de opacificación a los dímeros. Es un dímero, por ejemplo, el iodixanol que veíamos en la lista de compuestos yodados no iónicos, hidrosolubles. También el iotrolán, pero el iotrolán o el iotrolan es menos usado. Tienen un problema que es la viscosidad. Una vez aquí, sí, seguimos. Ya sabemos lo que son monómeros iónicos. Aquí una molécula, triyodado, 2 partículas. Eso es lo que tienen que tener claro. Los dímeros iónicos, pues es lo mismo que hemos visto antes, pero con uno de los hexágonos lleva un radical ácido, una sal, con un sodio. Pues se disuelven en agua dando lugar a 2 partículas, igual que los monómeros. Ahora, los monómeros no iónicos, cada molécula da lugar a solo una partícula. Los dímeros no iónicos no se disocian, dan lugar, por tanto, a una sola partícula. La molécula, una partícula en disolución, pero llevan 6 yodos por molécula, por partícula. Son estos dos, el iodixanol y también esto que hemos visto, menos frecuente en su uso, que es el iotrolan, ¿vale? Vamos a hablar entonces ahora de la osmolaridad y osmolaridad y el índice yodo-partícula. Ya queda otro vídeo más y hemos terminado. Paro aquí.